Hola, mi nombre es Natacha Gader y en esta presentación vamos a hablar sobre las escalas que se utilizan en la representación de planos que están regidas por la norma IRAM número 4505. En principio, ¿a qué nos referimos con escala? Una escala es una relación aritmética, es decir, es una relación matemática, en la cual nosotros analizamos de qué tamaño nos conviene dibujar un objeto que en la realidad puede llegar a ser muy grande o muy pequeño para poder representarlo en un plano con los formatos que tenemos disponibles o que sea práctico para que se puedan ver sus detalles en el caso que sea muy pequeño o para que sea cómodo el tamaño de plano a realizar en el caso de que sea un producto muy grande. La norma que rige los tipos de escala que utilizamos en dibujo técnico es la norma IRAM número 4505. Estamos hablando de Argentina, ¿no es cierto? Esta normativa establece cuáles son las escalas lineales que se pueden utilizar, ya sea en construcciones civiles como en construcciones mecánicas, es decir, tanto para edificios como para productos de metalmecánica. ¿Cuáles son los tipos de escala que podemos utilizar? ¿Sí? Hay tres. Uno es el de escala natural, que es mantener las mismas dimensiones que tiene el objeto en la realidad en el dibujo que estamos realizando. En el caso que tengamos un producto que sea muy pequeño y necesitemos ver los detalles para poder construirlo, vamos a necesitar ampliar su tamaño. Por lo tanto, en ese caso vamos a utilizar escalas de ampliación, ¿sí? Donde la representación del dibujo de ese objeto va a ser más grande que la realidad. Y después tenemos el caso contrario, cuando nosotros tenemos objetos muy grandes, por ejemplo, sobre todo en lo que son construcciones civiles, si tenemos que representar una casa, si tenemos que representar un edificio, necesitamos reducir el tamaño del dibujo porque no entraría una escala a tamaño real en un plano. Por lo tanto, en esos casos utilizamos las escalas que se llaman de reducción. La forma en que se anota una escala es la que aparece aquí en pantalla, donde tenemos un número, 2 puntos, otro número. El primer número representa el tamaño del dibujo. Los 2 puntos están señalando la relación que hay entre uno y otro, que es una división. Y el segundo número es el tamaño del objeto. Por lo tanto, cuando tenemos una escala 1 en 1, es decir, 1, 2 puntos, 1, estamos hablando de una escala natural, donde la medida del dibujo es igual a la medida del objeto, ¿sí? Acá en el ejemplo tenemos un rectángulo de 50 milímetros de alto, donde tanto el dibujo como el objeto miden 50. 50 dividido 50 da 1 en 1, ¿sí? En el segundo caso tenemos una escala de reducción, donde el tamaño del dibujo es de 25 milímetros de alto, cuando en la realidad es 50 milímetros de alto. Por lo tanto, aquí nos queda una escala de reducción 1 en 2. Quiere decir que el dibujo mide la mitad de lo que mide el objeto, ¿sí? Todas las medidas están reducidas a la mitad. Y en el tercer caso tenemos una escala de ampliación, donde es lo contrario. El dibujo mide el doble que el objeto, ¿sí? La altura del rectángulo aquí es de 100, cuando el objeto en realidad mide 50. Entonces tenemos una escala de ampliación 2 en 1. Vamos a analizar los distintos tipos de escala que podemos utilizar. Ya sea para construcciones civiles como para construcciones mecánicas, tenemos alguna variación en cuáles los factores de multiplicación o de división
de esas medidas, sobre todo en el caso de las escalas de reducciones, donde tenemos la mayor diferencia, porque justamente las construcciones civiles pueden ser muchísimo más grandes que las construcciones mecánicas. Por lo tanto, los factores de reducción están 1 en 2, 1 en 5, en 10, en 20, 50, en 100, que es una escala muy habitual en lo que son los planos de las construcciones habituales de casas, por ejemplo. Después tenemos 1 en 200, 1 en 500, 1 en 1000. ¿Sí? Hay algunas escalas de reducción mayores que las solemos ver en los planos, pero en este caso para construcciones civiles hasta 1 en 1000 se llega. En cambio, en las escalas de construcciones mecánicas el máximo es 1 en 200, siempre teniendo en cuenta que dentro de las construcciones mecánicas podemos tener construcciones bastante grandes, ¿sí? Pensemos por ejemplo en un tren, es una construcción bastante grande, por lo tanto la escala de reducción que utilizan es grande también. La escala natural, por supuesto, en los dos casos es la misma, 1 en 1. Y las escalas de ampliación también son las mismas. Es 2 en 1, 5 en 1 o 10 en 1. Ahora, la escala natural. Acá vamos a ver un ejemplo, como decíamos recién. El tamaño del objeto es el mismo que el de la representación, por lo tanto la escala se denomina 1 en 1, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos las medidas reales del objeto acotadas, ¿sí? Ahora, cuando pasamos a una escala de reducción, la figura que nosotros dibujamos es más chica que la real, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que las acotaciones que nosotros ponemos en el plano son las medidas del objeto real, porque esas acotaciones para lo que sirven no es para decir cuánto mide el dibujo, sino cuánto mide el objeto realmente. Así que no hay que confundirse con medir el dibujo que estamos haciendo y poner esa medida, sino que hay que utilizar las cotas de las medidas del objeto real. Lo mismo sucede en el caso de las escalas de ampliación, donde aquí el dibujo va a estar representado bastante más grande que el objeto, ya sea 2, 5 o 10 veces más grande, pero las acotaciones que se realizan sobre ese dibujo son con las medidas de la figura real. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a dibujar una representación a escala? Primero, ¿cuál es la escala más apropiada para ese caso? En el caso de decidir una escala de ampliación, tenemos que multiplicar todas las medidas del objeto por ese factor de multiplicación que hayamos elegido. Por ejemplo, si elegimos una escala 5 en 1, multiplicar todo por 5. Al revés, si elegimos una escala de reducción, tenemos que dividir todas las medidas por el factor de reducción que hayamos elegido, ¿sí? Ahí yo puse un ejemplo, si tenemos una escala de 1 en 10, todas las medidas las debemos dividir por 10. Y esa es la medida que vamos a utilizar en el dibujo. Y una vez que tengamos decidida cuál es la escala y sepamos las medidas, tenemos que analizar cuáles son las medidas máximas, el alto y el ancho mayor, para ver dónde vamos a ubicar la representación dentro del plano que tenemos y si entra en ese plano, ¿sí? Aquí les dejo un tutorial con un ejercicio de escalas como para que se guíen en la realización de los ejercicios que tienen ustedes. Para cerrar, algo que tenemos que tener en cuenta al momento de dibujar una pieza en el plano es qué es la pieza, cómo es, cuál es su forma, cuál es la complejidad que tiene, cuál es el tamaño real en proporción a los formatos de plano que nosotros tenemos, para así decidir cuál es la escala que vamos a aplicar en esa representación, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que después es un ejercicio matemático, ya sea multiplicar o dividir las medidas por el factor que hayamos elegido de escala, ¿sí? Por lo tanto, es un buen ejercicio mental poder dividir o multiplicar
las medidas rápidamente, y eso lo van a ir ganando con la práctica. Así que mucha suerte y espero que esta guía les sirva para poder realizar los ejercicios de escalas. Cualquier consulta en clase me lo dicen personalmente a mí o a alguno de los PEP, o me pueden enviar un mail, aquí les dejo la dirección. Así que mucha suerte.